Vamos a leer la palabra Juan capítulo 1, versículo 14 al verso 18. Juan capítulo 1, versículo 14 al verso 18. Dice así la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos. Eterno Padre, Creador de todas las cosas, por el inmenso poder de tu palabra, todo ha sido hecho. Por esa misma palabra hemos recibido fe, y por la fe creemos que el universo ha sido constituido por orden tuya, por efecto de tu palabra gloriosa. Señor, todas las cosas que tú has hecho hablan de tu grandeza, de tu inmenso poder, de tu sabiduría infinita. Y hoy nosotros tenemos el privilegio, la bendición gloriosa de reunirnos para invocar tu nombre, exaltándote, confesando que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro soberano, y que es nuestro deber someternos a tu gloriosa voluntad, porque solo en tu voluntad encontraremos lo que es verdaderamente agradable, solo en tu voluntad conoceremos lo que es realmente bueno, y solo en tu voluntad disfrutaremos de lo que es verdaderamente agradable. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos presentes y por cada uno de los que tú has traído en esta mañana. Dios mío, ruego que tu palabra poderosa, que transforma, que nos cambia, que nos hace nuevas criaturas, en esta mañana tu palabra sea espíritu y sea vida a tu pueblo, a tu iglesia, a todos los que oyen. Permítenos, Dios, también para quienes están a través de la virtualidad siguiendo esta predicación, el glorioso poder del Evangelio, la obra de nuestro Salvador Jesús, esté, Señor, trayendo la bendición de que en esas vidas tu gloria sea derramada. Gracias por perdonarnos. Nos acercamos confiadamente a tu trono de gracia por medio de los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, quien pagó por nosotros todos nuestros pecados y aplicándonos su gloriosa justicia. Ahora tenemos paz para contigo, Padre. Y en esta paz estamos congregados hoy para exaltar tu nombre. Señor, ruego que esta palabra nos edifique, nos transforme y nos haga más a la imagen de tu Hijo. Que podamos salir de este lugar llenos de gozo, llenos, Señor, de la gratitud por la obra tuya. Y con el compromiso de vivir para ti el tiempo que nos resta. Muchas gracias, Dios. Amén. Bien, amados, tenemos entonces la cita bíblica, Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 14 al verso 18. El título de la enseñanza de hoy es La gloria del Verbo encarnado. El verbo o la palabra de Dios, tal como en el primer versículo aparece, en este primer versículo el verbo es presentado, o sea, Cristo, la palabra, es presentado en la mayor gloria que se pueda tener referencia en la Escritura, y es que el verbo estaba con el Padre. El verbo era con Dios,
Pero también dice, y el Verbo era Dios. En la eternidad, antes que todo comenzara, el Hijo estaba en la gloria del Padre. Y amados hermanos, estando con el Padre y siendo uno con el Padre, nos deja ver esa grandeza, gloria, tal como lo expresa Juan. Pero en el versículo 3 de ese mismo capítulo, dice la palabra de Dios que todas las cosas, todas las cosas por Él fueron hechas. El versículo 3 nos deja ver que el Verbo manifiesta su gloria. Cristo manifiesta su gloria a través de la creación. A través de lo creado, a través de lo que Él hizo, todas las obras de Dios son gloriosas. Toda la creación nos deja a nosotros maravillados. El salmista dijo: los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando miramos hacia arriba y tenemos al menos en una noche despejada el contemplar las grandes lumbreras, pues quedamos, amados, extasiados frente a tanta grandeza del Creador. Pero si miramos hacia abajo, aún encontramos insectos tan diminutos, tan pequeños, que también revelan la gloria de Dios, porque por más pequeña que sea una criatura, ahí también se deja ver la gloria de Dios. Pero aún más allá, hermanos, ese Verbo que es Cristo se encarna y se hace como uno de nosotros para mostrarnos, para manifestar su gloria desde la condición humana. Eso es lo que señala el versículo 14, y vamos entonces a desarrollar este sermón, la gloria del Verbo encarnado, en 4 puntos. El primero y el más importante, porque el versículo 14 es prácticamente el verso principal de la unidad que hemos leído. El Verbo morando entre nosotros. La gloria del Verbo encarnado morando entre nosotros. Es el primer punto. El segundo punto es la gloria del Verbo encarnado testificada por uno de nosotros. En el tercero, de la cual participamos nosotros. Y por último, la gloria del Verbo encarnado es dar a conocer a Dios. Así que vamos a trabajar con el versículo 14 y les voy a pedir estar atentos para que la palabra produzca esa edificación, ese gozo, esa transformación que necesitamos. Cuando aquel Verbo se hizo carne, observen la primera oración del versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Cuál Verbo? Aquel Verbo hace alusión al versículo 1. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan en el versículo 14 nos dice que ese Verbo que en el principio estaba con Dios, creó todas las cosas y es Dios. Ese Verbo que es Cristo, vino y se hizo carne. Amados, aquí hay algo supremamente interesante. El hecho de que Él se haya hecho carne, en las palabras del apóstol Juan, significa que tomó forma humana, que vino y se hizo humano como uno de nosotros. Debo aclarar que en algunas versiones aparece y dice, y fue hecho carne, como si algo fuera de Él lo hubiese transformado en carne. Pero la idea aquí es que Él voluntariamente, por decisión propia, sin ninguna presión de nada. Ustedes dirán, bueno, es que Él estaba presionado porque los hombres estábamos perdiéndonos en nuestros pecados. No, absolutamente nada presiona a Dios, nada obliga a Dios. Él es el único ser autónomo, independiente, que lo que hace lo hace según su parecer y según su beneplácito. Así que encontramos aquí en esta expresión que aquel Verbo se hizo carne sin estar obligado. Él vino, amados hermanos, a participar de esta condición humana. El Creador eterno entrando en lo temporal de su creación. Recuerden que el tiempo es una creación de Dios. El espacio es una creación de Dios. La masa es una creación de Dios. Dios irrumpe en el tiempo.
en lo temporal. Y en forma humana, amados, Él viene, como miraré ahora en esta segunda parte. El solo hecho de pensar que Él se hizo carne, se hizo humano, nos debe llevar a contemplar la inmensidad de su gloria y de su grandeza por lo siguiente. Hacerse como uno de nosotros no era nada que sumara a la gloria de Dios. Él es glorioso. Ahora, cuando una persona procura ser como alguien mayor que él, tal vez eso le produzca gloria. Pero aquí el Dios eterno estaba haciéndose como uno de nosotros. Y ahora permítame explicar que la enseñanza bíblica respecto al hombre es la siguiente. Hay muchas cosas que podríamos hablar, pero solo me referiré a dos. La Biblia dice que el hombre es polvo. Y el polvo es soleado por los pies de todos. El polvo es lo que pisamos y lo que consideramos de ningún valor. Polvo es lo que usted barre en su casa para echar a la basura. El polvo es algo que fastidia aún en las calles. Y la Biblia dice que nosotros somos polvo. Y si el Verbo se hizo como uno de nosotros, se estaba haciendo como algo insignificante que es la criatura humana sin él perder su significación. Ahora, también puedo observar que la Biblia muestra que el hombre es como la hierba. ¿Cuánto dura la hierba? El hombre es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba nace y va creciendo y exhibe su flor, pero también llega su momento en que su flor se marchita y la hierba se va marchitando y luego se seca y desaparece y nadie conoce su lugar. Eso es el hombre. El hombre no es más que neblina que rápidamente se disipa. El hombre es y dura como un pensamiento comparado con la eternidad. El hombre es algo que hoy es y mañana deja de ser. Pero aún así, siendo esta criatura tan pequeña e insignificante, el Creador viene y se hace carne. Es algo incomprensible, algo que nuestra mente no alcanza a procesar. Me acuerdo cuando era niño y aún ya siendo viejo todavía daban ese programa de televisión, el Chavo del Ocho. Pero había una parte en la que el personaje hacía del Chapulín Colorado. Y una de las armas de este supuesto héroe era tomarse unas pastillas y reducirse. O sea, algo contrario a los héroes que normalmente se proponen, que se vuelven demasiado grandes como un Hulk, que se vuelve muy grande y se sale de la ropa. Pero el Chapulín era diminuto, muy pequeño, para poder cumplir sus misiones. Hermano, aún el Chapulín, en esa comparación, porque Roberto Gómez Bolaño no era tan alto, y luego se reducía tal vez a un hombrecillo de 10, 12 centímetros. Pero es que aquí estamos hablando del Creador que no lo puede contener el vasto universo y viene y habita en un ser humano. O sea, eso es algo que nosotros no podemos dimensionar o al menos profundizar en esto. Solo por la fe sabemos que así es y lo creemos. Entonces, luego viene la segunda línea del versículo 14, la segunda oración mejor, dice, y habitó entre nosotros. Hermanos, permítanme expresarlo de esta forma. El Creador se mudó a vivir con nosotros. Dios se trasteó para venir y habitar en medio de nosotros. Yo quisiera que viéramos lo siguiente. Cuando una persona, por estar afectada por aquello de los estratos sociales, considera que ha subido de estrato, se ve obligado a irse a los mejores sectores de la ciudad.
Yo creo que si les preguntara a ustedes en esta mañana, ¿dónde vive el estrato 6 de la capital Bogotá, de la capital de la República, de aquí de Santa Fe de Bogotá? Mejor de Bogotá porque ya no le dicen Santa Fe. ¿Dónde vive? Probablemente ya tal vez no sea en el Chicó como en décadas pasadas, ¿no? Ya sea en otros lugares, pero lugares exclusivos a donde la gente se trastea porque el lugar, las construcciones, el sector es acorde a su altura, a su nivel. Pero aquí el Creador, el infinito Dios, el altísimo Señor se muda a vivir entre nosotros. Les pregunto, ¿bajó de estrato Dios? Es una manera de hablar de la humillación de Cristo. De hecho, Filipenses capítulo 2 lo deja ver así. El santo, el inmaculado Dios, el perfecto Dios viene a morar en medio de los inmundos. Y permítanme explicar que la palabra inmundo significa no limpios, porque el pecado nos lastimó a todos, nos dañó a todos de tal manera que no hay ni siquiera uno solo limpio. Pero Él viene a morar en medio de pecadores. Hermano, Él no vino aquí a habitar entre nosotros porque tuviera la necesidad de aprender algo de nosotros o porque Él desconociera algo de la experiencia humana y como que Dios dice, tengo que volverme hombre para saber qué es hambre, para saber qué es sed, dolor, enfermedad. ¿Creen ustedes que Él vino a eso? No, Él no vino para aprender algo nuevo, por cuanto Él es el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que nada escapa de su conocimiento. ¿Vino acaso porque quería pasar un tiempo de aventura entre unas criaturas tan pequeñas e insignificantes y caídas? Hermano, voy a ponerlo en estos términos y espero usted me interprete bien. Él vino, la palabra va a sonar ofensiva, pero quiero que ustedes me interpreten bien. Él vino a esta letrina a la que todos habíamos caído y vino con el propósito de sacarnos de ahí y hacernos partícipe de su gloria. La venida del Hijo de Dios a la tierra, el tomar forma humana, no es algo, amados hermanos, que eleve a Dios, pero aún en eso, Dios ha mostrado su gloria, como lo veremos en este siguiente punto. La tercera oración acá del versículo 14 es, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre. Ya dije que el Verbo, Cristo, estaba en la gloria del Padre, en la eternidad. Dios no necesitó crearnos a nosotros como para que algo o alguien tuviese conciencia de Él, no. Dios no necesita de su creación. Dios no necesita de nosotros. Pero su creación necesita de Él y usted y yo como parte de esa creación todo el tiempo estamos necesitados de Él, de su presencia, de su gloria, de su sustento, porque Él es la vida y la vida o la luz vino a los hombres, pero los hombres rechazaron la luz y amaron más las tinieblas, como lo señala también este evangelista. Hermano, rápidamente quiero mostrarles que cuando Él vino, Juan, de hecho en el versículo 14, ahora en esta frase, y vimos su gloria, Juan está hablando después de que Jesús ya ha ascendido al trono. Y cuando dice, y vimos su gloria, ¿a quién hace referencia? Bueno, Juan es un testigo de la gloria de Cristo. Juan estuvo con Cristo, fue un discípulo. Durante más de 3 años anduvo con Jesús. Y al decir vimos significa que no es el único. Ha mencionado a un testigo como Juan el Bautista, pero también se deben incluir a los otros apóstoles.
Y muy seguramente a mucha gente a la cual Jesús predicó, a la cual Jesús sanó, a la cual Jesús bendijo. O sea que los testigos son numerosos. Y por eso Juan dice, y vimos su gloria. Y debo hacer un recorrido rapidito. Desde su nacimiento el Señor exhibió la gloria de Dios. Observen cuando Él nació, capítulo 2 del Evangelio de Lucas, dice que los ángeles vinieron a la tierra y vinieron a anunciar. Encontraron a unos pastores en el campo y dijeron los ángeles, he aquí os damos nuevas, porque hoy en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, os ha nacido un Salvador, el Cristo, el Señor. Hermanos, los ángeles estaban revelando algo supremamente maravilloso, glorioso, y es que el que había descendido del trono celestial para hacerse hombre es Cristo el Salvador, pero también es Cristo el Señor. El día que Jesús nació, una luz iluminó en medio o alumbró en medio de la oscuridad. Al punto de que unos sabios de Oriente vieron tal destello de luz y fueron movidos para ir a aquella pequeña ciudad de Judea llamada Belén, también a presentar ofrendas y adorar al rey de los judíos que había nacido. Pero no olvido entonces que cuando los primeros receptores de la buena nueva, los pastores que estaban en el campo, llegaron a Belén, encontraron al niño no en una cuna de oro, porque es muy probable que cuando pensamos en algo glorioso, estamos pensando desde una perspectiva muy humana. Vinieron y encontraron al niño. Usted va y lee allí y va a darse de cuenta de que el niño estaba acostado, no en una cuna de oro. Tampoco llegaron a un palacio real. No fue a una casa de la nobleza de aquellos tiempos, no. Los pastores tuvieron que llegar, fue a una pesebrera, para poner en el término en la perspectiva correcta de nuestros días. Una pesebrera es un establo, porque es que los pesebres que los niños están conociendo son pesebres, amados hermanos, lejos de la realidad. Los pesebres que arman en los centros comerciales o en los parques tienen energía eléctrica. Pero en aquella época nada de eso existía. Los pesebres que se hacen son, amados, unos paisajes hermosísimos, hasta carros tienen. Cuando los pastores llegaron, encontraron al niño envuelto en pañales. No me pregunte si eran Huggies o... Deberíamos imaginarnos que los pañales de la época no eran nada confortables, pero ahí estaba el Dios encarnado mostrándonos su gloria al venir a habitar entre nosotros, al identificarse con el hombre. Cuando los sabios vinieron, quizá más de un año después de ese evento de los pastores, bueno, debían estar ya en una casa. Y ellos ofrecieron allí incienso, mirra y oro, porque reconocieron que Jesucristo, que el niño que había nacido era el rey de los judíos. Allá en su nacimiento hubo gloria. Pero también, amados, podemos ver la gloria, como lo dice el texto acá, y vimos su gloria. Las señales que realizó el Señor mostraron su poder infinito, pero también su amor. Los milagros que Él realizó hablan de su gran poder. Él caminó sobre las aguas. Ningún ser humano puede hacerlo. Si alguna vez vieron a Copperfield caminando sobre las aguas o sobre el fuego, no es más que una ilusión, pero no una realidad. El único que puede vencer las leyes que Él mismo estableció y superarlas es el Creador. La criatura siempre está sujeta a las leyes. Así que no intente usted caminar sobre las aguas.
nomás caminando sobre el piso mojado corremos riesgo. Así que tengamos supremo cuidado en esto. Pero él realizó milagros extraordinarios como ese, como de pronto por el poder de su palabra, un día habló a una tumba y un amigo suyo que hacía 4 días había muerto, cuando la palabra perforó la roca, quien estaba dentro tuvo vida. Pregunto, ¿no es eso glorioso, hermano? Juan está diciendo, y vimos su gloria, porque ellos estaban ahí. Yo me imagino ese momento cuando deben correr la piedra, como era costumbre de aquellos días, y allí empieza a salir saltando envuelto en todas estas vendas Lázaro, el que había estado muerto. Por el poder de la palabra del Verbo encarnado, por la gloria que hay en esa palabra, este hombre vino a la vida. ¿Sorprendente? Una vez un hermano mío estaba haciendo en la ciudad de Bucaramanga un trabajo de deshiervar un cementerio. Él no le habló a ninguna tumba, pero desde una tumba salió un ser humano. Era una persona trastornada mentalmente que se metía en las bóvedas a dormir. Mi hermano no estaba frente a un milagro, estaba frente a un espanto, según él. Obviamente él dijo, yo lo que hice fue salir corriendo, ¿verdad? Pero lo que pasó allí en Betania, amados hermanos, fue el poder y la gloria de la palabra de Jesucristo produciendo vida en medio de la muerte. Esa es la gloria del Verbo encarnado. Podría seguir hablando de tantos milagros y señales que el Señor hizo, como levantar al paralítico en el estanque de Betesda. 40 años un hombre esperando una bendición de sanidad. Y ustedes dirán, uy, pero qué persistencia este hombre yendo allí durante 40 años. Yo creo que no era la persistencia de él, sino de los que lo llevaban. Era mejor dejarlo allá que tenerlo en la casa. Pero allí el Hijo de Dios le dijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y el hombre se levantó y anduvo. Vimos su gloria. Pero no solo en estas cosas, cuando él habló, cuando él enseñó, cuando él se dirigió a la multitud, cuando él habló la palabra, la gente quedaba maravillada. La palabra de Cristo producía 2 cosas: enorme gozo, enorme bendición en unos, pero fuerte ira en otros. Porque así estaba, amados hermanos, y el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan nos muestra los que rechazan a Cristo y muestra los que reciben a Cristo. Y los que reciben a Cristo son llamados hijos de Dios, pero no lo reciben por decisión propia. Nadie puede creer ni recibir a Cristo a no ser que el Padre Eterno, en el plan antes del principio de todas las cosas, le haya tenido desde allí para glorificar su nombre en la vida de ese ser humano. Si usted y yo estamos aquí, hermanos, es porque Dios nos había planeado antes del mundo para este momento, para esta vida, para este tiempo, para la gloria de su nombre. No podemos decir que nosotros hemos recibido al Señor y que le buscamos. Tenemos que decir que Él vino a buscarnos, porque no es usted el que ha ido al cielo a buscar a Dios. Es Él que vino del cielo a buscarnos a nosotros aquí. Como ya lo mencioné, habíamos caído en ese gran hueco. ¿Saben una cosa? En el campo antiguamente habían unos pozos sépticos horribles, inmundos. No como los de ahora, ahora han mejorado. Pero allí era un hueco profundo y se le colocaban unas varas, se les echaba tierra encima y se dejaba un hueco ahí para los sólidos excretados por las personas que vivían en esa casa. O sea, así era. En alguna ocasión un niño cayó por un hueco de esos, se fue allá y usted sabe a dónde cayó. Cayó a la más grande de las inmundicias. Y el problema para sacarlo era que alguien tenía que meterse para sacarlo de ahí. Pues el Hijo de Dios vino aquí para sacarnos a nosotros de esta inmundicia. No sé si ustedes me están comprendiendo la idea.
Amados, vimos su gloria, pero no solo en estas obras, no solo en sus sermones y enseñanzas, sino que en la cruz también nos deja ver su gloria. Antes de ir a la cruz estaba orando y diciendo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Estaba dispuesto a glorificar a su Padre en obediencia. Nosotros muchas veces decimos que vivimos para la gloria de Dios, pero no es así si no obedecemos al Señor. La mejor manera de glorificar y santificar el nombre de Dios es viviendo conforme a sus palabras y no andando en nuestros propios caprichos y deseos. Hay una inclinación en nosotros de convertir a Dios en un vaso que yo pueda utilizar. Pero Dios no es el vaso soy yo. Soy yo el que debe rogar a Dios en su misericordia ser usado conforme Él quiera y que se cumpla el propósito de Él en mi vida como en la suya. Así que, amados, es supremamente importante reconocer entonces que cuando Él se está acercando a la cruz, Él va con toda la disposición. No estaba obligado, lo hizo voluntariamente porque era la única manera de podernos rescatar. ¿Sabe? Jesús tuvo que hacerse hombre porque el hombre era el que había caído y el hombre tenía que pagar la sentencia dada por la ley que satisfaciera la justicia divina. Eso significa que un hombre debía morir. Así que en esta ocasión solo un hombre se ofreció a morir por nosotros, pero no podía ser solo hombre, porque si es un hombre, muere y queda en la tumba y no trae vida. Era necesario que en él también estuviese la plenitud de la deidad, o sea, que fuese Dios. Jesucristo es tanto hombre como Dios. Nuestra mente tampoco puede discernir muy bien esto, a causa de nuestra limitación y nuestra pequeñez. Pero Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Las dos naturalezas de Cristo no se entremezclaron, dando origen a una tercera, ni tampoco desaparecieron, sino que estuvieron juntas y permanecerán unidas, porque Él será Dios para siempre y para siempre el sumo sacerdote en representación de los hombres delante del trono celestial. Luego, cuando Él va a la tumba, 3 días después Él resucita y nos deja ver su gloria en la resurrección. La muerte no lo pudo detener. Por estos días en que la muerte se ha llevado gente importante, desde el más pequeño de los ciudadanos hasta personas muy importantes en el campo de la política, el deporte, las artes y todo eso, amados hermanos. Ellos no han podido vencer la muerte. Con todo el dinero del mundo, con toda la ciencia del mundo, no han podido vencer la muerte, pero Jesús vino y la venció. ¿No hay gloria acaso en eso? Juan está diciendo: vimos su gloria, lo vimos resucitado. Pudimos ver sus llagas, era Él. No algo parecido a Él, era Él mismo. Había derrotado la muerte. Él dijo: a mí no me quitan la vida, yo la doy y yo la vuelvo a tomar. En esta mañana les estoy hablando de Jesucristo, el Verbo encarnado, que ha manifestado su gloria para que no quede la menor duda de su grandeza y de que Él es el Hijo del Dios viviente, el único Salvador de la criatura humana. Nadie más le puede rescatar. Así que si usted ha venido en esta mañana y reconoce que el Señor le ha salvado, vive el tiempo que le queda en completa gratitud, en adoración al Señor. Vive para la gloria de Él y no para satisfacer sus propias pasiones. Vive para honrar a Dios. Si su propósito en esta tierra, si el propósito de vida suyo en esta tierra no es ser a la imagen de Cristo, perdónenme, tiene un propósito infernal, porque tiene un destino eterno.
no propiamente al lado del Señor, sino en el lago que arde con fuego y azufre. Esto no es para meterles miedo, esto es para decirles una verdad, porque el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan lo va a expresar un poco más adelante. Venció la muerte, pero luego 40 días después, los discípulos lo vieron ascender, una nube lo cubrió, un ángel apareció allí y les dijo: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha estado entre ustedes, que habitó entre ustedes, que se había mudado a vivir con ustedes, ahora regresa al seno del Padre, ahora regresa a la gloria de su Padre que tuvo antes que el mundo fuera. Él vino a los hombres y los hombres lo rechazaron. Ahora ascendí al Padre y yo me imagino la corte celestial recibiendo a Jesús, subiendo, amados hermanos, después de la obra cumplida, después de la obra consumada, como el guerrero que viene después de la batalla y de haber vencido a sus enemigos y que trae un tremendo botín. Jesús iba ascendiendo y llevando con él a todos los que han creído en su nombre, porque en él tenemos nosotros ahora presencia en los lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Solo en él, ¿no? Porque él está allí en la presencia del Padre. Hermanos amados, luego la parte final del versículo 14 dice: lleno de gracia y de verdad. Jesús, el Verbo encarnado, lleno de gracia, habló con gracia. Él no vino aquí, amados hermanos, a condenar al mundo. Él vino a traer un mensaje de salvación. Pero voy a expresarlo también de la siguiente forma. ¿Sabe a cuántos kilómetros está el sol de la tierra? Esta mañana me dieron el dato. Gracias, sí. 150 millones de kilómetros, allí nomás. El sol está a 150 millones de kilómetros de la tierra. ¿Han sentido cuando hace buen sol? Y usted sale a exhibir su fuerte piel. En unos cuantos minutos su piel se va volviendo rojiza porque los rayos solares comienzan a quemarle. ¿Y está a cuánto? A 150 millones de kilómetros. Ahora, acerquemos el sol un poquito, acerquémoslo solo 50 millones. O sea, dejémoslo a 100 millones de kilómetros. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Ha pensado usted qué pasaría si el sol, es más, se acercara solo 1 kilómetro a la tierra? Todos nosotros empezaríamos a humear. Los rayos solares empezarían a desintegrarnos. Si el sol se acercara 1 kilómetro a la tierra, la vida en la tierra desaparecerá. La gloria del sol, que es su fuego, quemará, aniquilará toda vida en la tierra. Cuánta gracia, porque alguien mayor que el sol vino y en medio de su gloria no mató a ninguno. No sé si me hago entender. En el momento de nacer Jesús, toda la humanidad pudo haber quedado muerta. En el primer llanto del bebé que nació en Belén, la tierra hubiese quedado bajo el juicio y de inmediato fuego, amados hermanos, hubiese caído del cielo sobre esta humanidad. Mire, cuando se entraba al tabernáculo, había una parte que era el lugar santísimo y nadie podía entrar allí. Allí estaba una caja grande conocida como el arca del pacto, y sobre el arca estaban los querubines, el propiciatorio, y ahí estaba la gloria de Dios. ¿Sabe qué pasaba si alguien corría la cortina en el tabernáculo y miraba hacia adentro? Caía muerto por el impacto de la gloria de Dios. Pero Jesús viene en forma humana y manifiesta la gloria en forma de hombre y no muere nadie. ¡Cuánta gracia! Ahora pregunto, ¿no morimos y la humanidad no fue extinguida
porque la humanidad es muy fuerte, no, sino porque el Señor se manifestó en gracia, y gracia significa estos que no merecen vivir van a seguir viviendo. Estos que no merecen el sustento de Dios, Dios seguirá sustentándolos. Hermano, si la Biblia dice que Él vino lleno de gracia, nos deja ver con su solo nacimiento una expresión importantísima: el hombre no murió cuando Jesús vino. Eso es gracia. Dios lo siguió dejando vivir. Él no solo dijo la verdad, porque el texto dice que era lleno de gracia y de verdad. Él expresó gracia a la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Le dijo: hija, vete, no lo vuelvas a hacer. Ya, eso es gracia. ¿Ella merecía qué? Ella merecía la muerte, porque había pecado. Los testigos se habían ido. Sí, pero Jesús era un testigo de que la mujer había pecado. Pero él ahí le dijo: hija, vete, no lo vuelvas a hacer. Una manifestación de gracia. Gracia tuvo cuando tocó al leproso y el leproso quedó limpio. ¿Merecía el leproso ser tocado? No, pero el Señor actuó en gracia. A este leproso nadie lo tocaba, todo el mundo se alejaba de él, pero Jesús lo toca. Gracia, él no merecía. Amados hermanos, así como nosotros no merecemos tanto favor divino, entonces esta expresión nos deja ver la gracia a Jesucristo manifestando su gloria, lleno de gracia y de verdad. Él no solo dijo la verdad, Él es la verdad misma. Él es el cumplimiento de todo lo que antes había sido sombras. Él es el verdadero Cordero y es el verdadero sacrificio. Él es el verdadero sacerdote y la verdadera expiación. Si el texto dice que Él estaba lleno de gracia y de verdad, significa que lo que la ley no pudo dar, porque el texto que sigue dice: la ley vino por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. O sea, ¿qué trajo la ley? La ley trajo una expresión de la voluntad divina. La ley decía: no hagas esto. Por ejemplo, la ley dice: no matarás, porque el que mate morirá. O sea, la ley no manifestaba gracia sobre el hombre. La ley manifestaba justicia. Pero Jesús viene a manifestar gracia, algo que la ley no pudo dar. La ley no nos pudo librar. Pero también dice, y la verdad, la ley nos ofreció una idea de Cristo a partir de sombras, a partir de figuras. Ahora en Cristo ya no son las sombras, ahora es la verdad en persona. No era el cordero simbólico, no era el sacrificio simbólico, ahora era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y era el sacrificio único y genuino que podía satisfacer la justicia divina una vez para siempre. Así que, hermano, Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. Pero debo pasar para ir apuntando hacia la parte final de este sermón, y es: la gloria del Verbo encarnado estuvo testificada por uno de nosotros según el versículo 15. El versículo 15 dice: y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Observen estas palabras. No me voy a detener mucho en este punto, porque ya en otro momento hablamos acerca de que Juan fue un testigo de Cristo. Pero aquí voy a hablarles de que el texto dice que Juan dio testimonio diciendo lo siguiente: Él es después de mí porque era antes que yo. Miren bien el juego de palabras. Él es después de mí porque era antes que yo. Al fin y al cabo, ¿era después o era antes? Pero lo que Juan está queriendo decir es, Juan el Bautista dijo esas palabras. Jesús, a la verdad, nació después de Juan. El ministerio de Jesús es después del de Juan. O sea que la primera parte, cuando dice el que viene después de mí, Juan estaba hablando del nacimiento, estaba hablando del ministerio de Jesús, que fueron después del nacimiento y ministerio de Juan. O sea que Juan fue un predecesor.
Pero luego Juan afirma y dice, es antes de mí. ¿En qué sentido Jesús es antes que Juan? Pues Juan lo que estaba diciendo es, Él es desde la eternidad. Él es antes que todo. Él existe desde el principio. Él ya era en el principio. Él no tiene principio ni tiene fin porque es eterno. Y lo eterno no tiene principio, no tiene fin. Al decir era antes que yo, está hablando de la preexistencia del Verbo encarnado, del Hijo de Dios. Y dice, porque era primero que yo. Obviamente, Jesús es primero que Juan el Bautista. Es antes que Abraham, es antes que Adán, es antes que el gran cosmos, es antes que todo lo que vino a la existencia luego. Él es la causa incausada. Él es el que lo hizo todo y a Él nadie le hizo. Amados, el versículo 16, que tiene que ver con el tercer punto de la cual participamos nosotros, hablando de la plenitud, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El Hijo de Dios vino acá y en Él estaba plenamente la deidad. Eso dice Colosenses, eso dice también Hebreos. No vino una parte de la deidad, Él es Dios plenamente. Y la Escritura dice ahora aquí en este texto, porque de su plenitud tomamos todos. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Cristo ahora mora en nosotros. Y si Cristo mora en nosotros, significa que Dios mora en nosotros. ¿Recuerdan aquel nombre para Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros? Pero deberíamos hablar de que no solo es con nosotros, sino que Dios en nosotros. Dios en nosotros. Para todo aquel que cree en Jesucristo, voy a ponerlo en esta frase, espero no errar. En la encarnación el Verbo se mudó para venir a vivir entre los humanos. Pero luego de su ascensión, el Verbo se muda a vivir en el corazón de los creyentes. Si usted ha creído en Jesucristo, usted ahora es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Por eso pecar es una ofensa terrible delante del Señor, porque Dios le ha hecho a usted ahora habitación de Él. Ahora el Señor habita en nosotros. ¿Estaba consciente de semejante inquilino? Dios mora en mí. Si todas las mañanas despertáramos y dijéramos gracias Dios por morar en mí, no merezco tanto favor porque tengo un corazón sucio. ¿Alguna vez le ha dado pena recibir a alguien en casa porque la casa está desordenada? ¿Alguna vez le ha dado vergüenza porque alguien llegó así de imprevisto y usted lo que hizo fue cerrar las puertas de los cuartos? Sí, las pantuflas por allá debajo del mueble. ¿Ya? ¡Qué vergüenza! Pues amados hermanos, el Hijo de Dios ha venido a morar a pesar de que Él sabe que nuestro corazón es un desorden y que está lleno de cosas no buenas, pero Él vino a morar para poner las cosas en orden. Él vino para que nuestra vida ahora entre en el orden de Él, como cuando al principio dice la Biblia y todo era caos, desorden, y vino la luz y la luz dio orden a todo lo demás. El Hijo de Dios vino y puso en orden todo. Está llevando una vida desordenada, una vida no agradable a Dios, y usted ha estado luchando por ordenar su vida. Permítame decirle en esta mañana, en sus fuerzas no logrará nada. Solo hay uno que puede traer orden a su corazón. Solo hay uno que puede traer orden a sus pensamientos, a sus emociones y a sus obras. Se llama Jesucristo, el Verbo que se encarnó
para mostrarnos su gloria y permitirnos participar de su plenitud. Ahora dice, y gracia sobre gracia, no dice ese versículo 16 al final, gracia sobre gracia. Hermano, todos los días estamos frente a la manifestación de la gracia de Dios. La gracia de Dios en Cristo es un manantial inagotable. La gracia de Dios que es vista en términos de la salvación, porque no mereciendo nosotros ser salvados, Él viene a salvarnos pagando nuestros pecados, pagando la deuda impagable por nosotros. Nos rescató de la letrina a la que estábamos condenados a morir en la más grande de las inmundicias, pero Él vino y nos sacó de allí. Y el texto me deja ver la impresionante gracia de Dios. Yo no lo merecía. Usted no lo merece. Solo en la mente de los seres humanos apartados de Dios creen que merecen una buena casa, que merecen un buen carro, que merecen una buena esposa, un buen esposo, un buenos hijos, un buen sueldo. Toda la gente está hablando de lo que merece. Pero si va a la Biblia, va a encontrar que lo único que merece es la muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, yo estoy vivo hoy, hermano, y agradecido con Dios por tanta gracia. Esta mañana en la primera reunión, una niña me escribió algo. Y cuando digo una niña, es una niña. Porque ahora hay niñas de 20, 30 años. No, la niña me escribió algo acá y me lo dejó con uno de los hermanos Ujieres y dice, de Sara para el pastor, gracias pastor por predicarme. Pero hay algo que me sorprendió y es que me dibujó. ¡Qué ternura! Y a la verdad me conmovió porque no veo sino en esto, gracia de quién? De Dios. Una niña está agradeciendo porque se le está predicando la palabra de Dios. Una expresión de la gracia divina. Yo estoy vivo por gracia, no merezco vivir, pero a Dios le place darme la vida. A Él sea siempre la gloria. Hermano, ahora probablemente al salir tenga la posibilidad de disfrutar un delicioso y rico almuerzo como usted también. Y quizá estando frente a la mesa usted dice, he trabajado arduamente y esto es lo que me merezco. Pueda reconocer que solo es gracia sobre gracia. La gracia de Dios derramándose sobre su vida. Mire, no hay peor cosa para un creyente creer que Dios es deudor a nosotros. Como que Dios le debe algo. Y que por la razón que usted ha hecho cosas buenas para Dios, Dios está obligado a responder su oración a la manera que usted quiere. Es una desviación del cristianismo. Es una perversión de la verdad. Cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos pensando en nuestras buenas obras, en nuestros méritos. Nos acercamos solo en el nombre de aquel que ha sido hecho la ofrenda aceptable delante del Padre, el único sacrificio aceptable delante del Señor. ¿Sabe cuál fue el testimonio del cielo, del Padre, cuando Jesús apareció allí al lado del Jordán? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que, hermanos, estamos disfrutando todos los días de la gracia. Si mañana amanecemos vivos, es gracias a la gracia de Dios. Y si la muerte llega, no se angustie. Bueno, usted dirá, es que uno muerto no se angustia. Pero cuando la vemos cerca, qué angustia. Pero el problema es porque tenemos unos pensamientos alejados de la Biblia. La muerte es una realidad que no gusta. Pero el Señor, en tanta gracia con la que nos habla, nos dice a nosotros los creyentes que no morimos. ¿Sabe qué nos dice? Que dormimos.
Y sabe una cosa, que cuando le dicen váyase a dormir, usted no se pone bravo, ni se angustia, ni se asusta. Cuando le dicen es hora de dormir, ¿usted qué siente? Alegría. Pues hermano, en cualquier momento el Señor nos va a decir es hora de dormir, y vamos a dormir para esperar a Jesús regresar en gloria y majestad cuando suene la trompeta final y los muertos en Cristo se levanten para recibir a quien es su Señor, a quien le ha salvado, a quien ha venido a rescatarnos, y nos levantamos para ofrecer la más grande adoración que la iglesia haya ofrecido. Pero eso es solo por la gracia. Soy salvo por gracia. Usted no merezco ser salvo. Usted tampoco. Y voy a cerrar con lo siguiente. El versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El verso anterior había dicho que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y lo que nos está diciendo Juan con esto es que la gente veía a Moisés como un personaje muy importante. La gente veía a Moisés como el gran ícono de la religión de ellos. Y que Moisés había visto a Dios. No, Moisés no vio a Dios. Moisés pidió ver a Dios y Dios le dijo, mire, no hay hombre que me vea y viva. ¿Quiere verme? Eso significa, ¿quiere morirse? Y entonces el Señor le dijo, solo le voy a permitir algo. Yo voy a pasar, mi gloria va a pasar. Y después de que yo haya pasado, porque usted va a estar metido dentro de la hendidura de la roca, solo estando en la roca, Moisés pudo estar cerca de la gloria de Dios y no morir. Dios mismo lo protegió, Dios mismo lo cubrió, pero Moisés no vio a Dios porque el texto dice acá, nadie le vio jamás. Así que al salir afuera ahora, un hermano le dice, hermano, ¿cómo le ha ido? Y usted dice, no, bien. Y el otro dice, esta semana yo vi al Señor. No se vaya a asustar, es que a veces usamos unas expresiones que confunden un poco. Hay hermanos que dicen de vez en cuando, uy hermano, esta semana vi al Señor. Y el otro se queda pensando, ¿y cómo hace? Bueno, lo que deberíamos decir es, vi la gloria del Señor. Vi una manifestación bondadosa de su gracia. Vi un destello de la bondad divina que me favoreció. ¿Me hago entender? Pero nadie ha visto a Dios jamás. ¿Sabe quién le ha visto? El Hijo que ha estado en el seno del Padre. Pero viene algo interesante acá que dice Lucas capítulo 10, versículo 22. Para que todos tengamos claridad, amados hermanos, respecto a esto, Lucas, citando las palabras de Jesús en el verso 22, dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sabe qué está diciendo el texto? Entre otras palabras, nadie puede conocer a Dios por medios propios. Nadie puede conocer a Dios por muy inteligente que sea. ¿Es usted una persona con un coeficiente intelectual muy alto? No puede conocer a Dios por eso. ¿Es usted una persona muy bondadosa y ayuda al prójimo? No es el camino para conocer a Dios así. Usted dirá, pero estoy haciendo el bien. Si no conoce a Dios, ahí no hay bien. Ahí hay intenciones escondidas, intenciones egoístas debajo de todo eso. No es sino empezar a quitar capas para darnos de cuenta de lo que hay debajo. Así que hermanos, la única manera para llegar a conocer a Dios es por medio de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro camino para ir al Padre. No inventemos atajos, no inventemos, amados hermanos, otras maneras. No es verdad. Y si ha escuchado algo distinto, no es verdad. Usted solo puede venir a Dios el Padre por medio de Jesucristo. Y Él dice, quien conoce al Padre es aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si usted hoy conoce y dice, conozco a Dios, es porque el Hijo, el Verbo encarnado que estuvo aquí, ahora por el Espíritu Santo le ha revelado quién es el Padre. Es Dios quien se ha mostrado, es Dios quien ha venido a darse a conocer. Nosotros no hemos podido hacerlo en nuestras propias fuerzas, y por eso tengo que depender solo y exclusivamente de Jesucristo
para conocer a Dios. Él es Dios mismo. Cuando Felipe dijo, muéstranos al Padre, ¿qué dijo Felipe? Bueno, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocéis. Jesús estaba diciendo que Él es Dios y que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. El que conoce al Hijo conoce al Padre. Hermanos, en conclusión, hoy he presentado este mensaje acerca de que Cristo es el Verbo encarnado, para que usted, amado hermano, medite, reflexione y se regocije en la gloria de Dios manifestada en Cristo. Algunos se extasían en ciertos cultos porque alguien habló en lengua extraña y dicen, uy, qué gloria, qué poder. Otros vieron a un enfermo sanar y salieron maravillados de tanta gloria. Revise este pasaje para que se dé cuenta de la profundidad inalcanzable para nosotros en la sola expresión, y el Verbo se hizo carne. Cuánta gloria, amados hermanos, en esto. Ahora, debo decirles también lo siguiente, y es, Él es la gloria misma de Dios. Por lo tanto, solo nos queda reconocer nuestro pecado y postrarnos a sus pies para adorarlo. Por su inmensa misericordia, Él vino a sacarle de la pudredumbre y de la fetidez en la cual usted y yo nos encontrábamos, destinados a la muerte eterna, pero Él vino para darnos vida y vida abundante. Estimado hermano, estimada hermana, estimado amigo, solo en Cristo usted podrá tener vida eterna. Sin Cristo le espera una condenación por la eternidad, porque rechazar a aquel que vino aquí para rescatarnos y no aceptar y no vivir su mensaje y no agradarlo y no vivir para Él, es el pecado digno de muerte que señala la Escritura. Así que, amados hermanos, he expuesto a Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de esta palabra. Le invito a creer en Él. Si alguno ha venido hoy y no ha creído en el Señor, ahí donde está, le voy a pedir que en sus palabras diga a Dios: reconozco que soy pecador, que necesito ser salvado y que me arrepiento de todos los pecados, pero que solo tú puedes ayudarme, y me coloco a tus pies para que tu sangre esté sobre mí y me salve de mi condición de muerte.